una gran rivalidad entre criollos y españoles que se expresa en todos lados. Esto es un letrero que se encontró, que por ahí lo encontró un historiador en un muro ahí en la Ciudad de México, donde un versista, un poeta ibérico lanza la puya contra los criollos y luego esto se las devuelve, ¿no? Estos cuadros pues nomás son ilustraciones de cómo está dividida la sociedad hispánica y cómo para construir una nación tenemos que partir de esas divisiones que se fueron fraguando y los fueron haciendo los españoles durante muchísimo tiempo, ¿no? Aquí están todas las posibilidades de estas castas raras y nombres estrambóticos que les ponían los españoles a todos los posibles cruces, ¿no? Claro, esto pues ahora nos resulta pues folclórico y hasta risible, ¿no? Los nombres, Tentenelaire, Calpamulato, etcétera, ¿no? Pero esto indicaba pues que era una sociedad dividida en estamentos, con estatutos diferentes, con obligaciones y derechos distintos en la Nueva España, ¿no? Y entonces, pues, para establecer la diferencia, esto no existió en Estados Unidos después de la independencia. En cambio, los latinoamericanos tuvimos que partir de esta realidad, ¿no? Por eso es que la Revolución de Independencia mexicana fue una revolución tan radical, porque es una rebelión que, salvo en algunos países, salvo la de Haití, que fue antes, es una revolución de los de abajo, es una insurrección de los agraviados, de los más desposeídos, ¿no? No es una casualidad que Miguel Hidalgo, apenas después una semana después del 16 de septiembre de 1810, trajera ya pues algo que no se puede llamar un ejército, pero sí una multitud que seguía las banderas de la insurgencia, como no ocurrió en ningún otro país latinoamericano. Esto distingue muy claramente a la Revolución de Independencia. Es una revolución social, ¿no? El ataque a la Alhóndiga de Granaditas, que está aquí representado en este cuadro, expresa esto, ¿no? En una pintura. Son las masas insurrectas, son los desposeídos que se precipitan en oleadas. Lucas Alamán, que es uno de los historiadores que describió esto y que se horrorizó y que es uno de los paladines del Partido Conservador, de los que querían regresar a la colonia, se horrorizó de lo que sucedió ahí en la Alhóndiga y lo que sucedió inmediatamente después en Guanajuato, ¿no? Es decir, eran estas oleadas de mulatos y de indios y de mineros, barreteros de las minas que se morían como moscas, pero iban con una capa, dice Lucas Alamán, una capa llegaba a la otra hasta que tomaron la Alhóndiga, ¿no? Y claro, es una revolución que horrorizó a los moderados, ¿no? Muchos criollos que al principio apoyaban la revolución efectivamente se quedaron espantados con la mecha que encendió, quizá sin saberlo Hidalgo, ¿no? O quizá sabiéndolo, ¿no? Porque conocía bien al pueblo en el que él se encontraba, pero lo que sí es evidente que se encendió una mecha en un barril de pólvora. Era una sociedad, como decía un teórico, preñada de revolución, la de la Nueva España, ¿no? Y pues lo que surgió de ahí fue una revolución social, ¿no? Ahora, esta revolución social se apagó, creció como bola de nieve, y luego Hidalgo, algunos dicen que por impericia militar, por indecisión, se negó a tomar la Ciudad de México. Hay un retroceso, cuando ya había ganado la batalla de las Cruces, se retira a Guadalajara y finalmente en esta primera fase es derrotada la insurgencia. Va a surgir de nuevo en las campañas de José María Morelos y Pavón y va a ser derrotada de nuevo, va a emerger de nuevo con las campañas de Francisco Javier Mina, un guerrillero liberal español que estaba en contra del absolutismo en su patria y viene a pelear a América para liberar
para liberar a España, primero se plantea liberar México, ¿no? Y es una revolución como el ave fénix, que es acabada y resurge de las cenizas y alza otra vez el vuelo, ¿no? Algunos dicen es que ya en 1820, 21, ya no había ningún conflicto militar porque ya estaba liquidada la insurrección. Sin embargo, estaba allí, realmente nunca fue liquidada por los españoles, a pesar de que se formó un ejército al final de casi 100,000 soldados, nunca pudieron dominar del todo. Siempre estaba ahí la llama de la revolución ardiendo, y llegaba alguien y la avivaba y resplandecía de nuevo, y así nos pasamos 10 años, la guerra de independencia más larga de Latinoamérica tuvimos también, quizá por los orígenes, fueron los que también determinaron que fuera una guerra tan larga y tan sangrienta la de independencia en México, ¿no? En 1820, ¿qué sucedió en España? Una revolución liberal. La Constitución de Cádiz, la primera constitución liberal que tuvieron los españoles, se expidió en 1812, cuando Fernando VII estaba preso en Francia por Napoleón. En 1814 regresó y suprimió la Constitución, las libertades españolas. En 1820 hay una nueva Revolución Española que vuelve a poner en vigor la Constitución de Cádiz, y entonces lo que sucedió fue algo paradójico. Esta Constitución de Cádiz y esta Revolución Española provocó que las clases dominantes en México, en la Nueva España, que todavía se llamaba así, optaran mejor por la independencia antes que aceptar las reformas que venían de España. ¿Cuáles eran esas reformas? Pues era la libertad de prensa, la libertad de tránsito, la expropiación de los bienes del clero, la supresión de fueros, en fin, era un programa liberal el que venía de España. Y entonces, por esa razón, la Iglesia, el alto clero y el ejército se pusieron de acuerdo para separarse de España. Estaban pensando en una separación temporal mientras pasaba la racha revolucionaria en España, y luego a ver qué sucedía después, ¿no? Este abrazo, conocido como el abrazo de Acatempan entre Iturbide y el último de los insurgentes, Vicente Guerrero, representa una contradicción. Nacimos con una contradicción, la nación mexicana, un pacto entre los enemigos de la independencia y los partidarios de la independencia. Este pacto, pues por lo pronto, trajo la paz, poco tiempo, pero trajo la paz, y de ahí surgió el nuevo país, el México, nos bautizamos, y a partir de allí, pues se abriría las avenidas para construir la nación, ¿no? Entonces surgimos a la vez de una revolución y de una contrarrevolución. La conclusión de la independencia, este parto que surgió de un pacto entre la contra y la revolución, pues nos dejó una herencia muy complicada. Dejó intacto al ejército realista. Si ustedes piensan en el triunfo de otras revoluciones, pues el que pierde se disuelve la otra fuerza, la fuerza militar. Aquí al revés, la fuerza militar no solo no se disolvió, la que se oponía a la independencia, sino quedó incluso más fortalecida que antes. De hecho, pues el ejército durante todas las primeras décadas pues fue el factotum, el que decidía, ¿no? Se fortalece incluso el poder del clero y se mantiene el latifundio, ¿no? Es decir, quedaron pendientes pues grandes tareas históricas que van a ser otros tantos problemas para construir la nación. Cuando uno lee el acta de independencia que la puse ahí nada más para ilustrar, el acta de independencia nuestra de los mexicanos, pues lee uno todas las firmas que están allí, y alguien de aquella época, por ejemplo, Fray Servando de Teresa y Mier, originario de aquí, hacía la burla de los que habían firmado el acta de independencia, pues eran todos los enemigos de la independencia. Por ahí arriba está, por ejemplo, el obispo de Puebla, que había sido uno de los enemigos de la independencia allá en España. En fin, no hay ni un solo insurgente aquí. Es una paradoja, ¿no? de cómo surgimos, pues, y cuál va a ser los problemas que vamos a enfrentar, ¿no?
Sin embargo, la independencia trae cambios profundos, a pesar de esta contradicción. Apenas se consuma la independencia, parecería que los antiguos insurgentes que estaban escondidos, remontados en las sierras, huidos o agazapados, mientras cambiaban los tiempos, emergieron rápidamente, ¿no? Y luego pues se formaron las dos grandes vertientes políticas en México, que después van a tomar el nombre de liberales y conservadores, que los liberales son los antiguos insurgentes y los conservadores pues vienen precisamente de los restos de la colonia. Pero la revolución va a traer consigo cambios muy importantes. Empiezan las tareas educativas nacionales. La educación durante la época de la colonia, bueno, pues estaba en manos de la Iglesia católica, del manos de los jesuitas hasta antes de que fueran expulsados esta orden en 1767, pero además era una educación pues restringida, dirigida exclusivamente a las minorías. La independencia, el nuevo Estado mexicano se plantea de inmediato las tareas educativas en gran escala, ¿no? Y lo hacen topándose desde luego con muchos problemas. Uno de los grandes problemas era la falta de maestros. ¿Cómo tratan de resolver esto? Pues igual que lo que estaban haciendo en todo el mundo. Por aquella época se puso de moda en Inglaterra la educación lancasteriana, porque la inventó, o el método lo inventó Joseph Lancaster, que consistía en que un solo maestro podía enseñar, alfabetizar a un número muy grande de niños en un solo salón, valiéndose de monitores, es decir, valiéndose de otros alumnos más aventajados que iban siguiendo las directrices del maestro en las filas de niños que iban desde los 6 o 7 años hasta los 16 o 17, ¿no? Y se fundaron, la escuela lancasteriana se desarrolló en toda Latinoamérica, incluso Bolívar contrató al mismo Joseph Lancaster para que fuera a fundar escuelas en el Perú, y en México se fundaron en todo el país escuelas lancasterianas. En las principales poblaciones se estableció una escuela de este tipo, ¿no? Y bueno, esto no va a cambiar rápidamente la fisonomía del analfabetismo en México, pero va a contribuir y van a ser el inicio de las grandes tareas educativas nacionales, ¿no? Y luego inicia la construcción de una identidad nacional, los símbolos, la literatura, los nombres, ¿no? Empezando por el nombre de México, empezando por este nombre que pues originalmente estaba circunscrito a la capital, a la antigua Tenochtitlán, a la Ciudad de México, y por tanto pues mexicanos eran nada más los que vivían en esa ciudad. Los demás pues a lo más que se llegaba era a una identidad regional, a una identidad que uno podía ser, pues soy zacatecano, soy queretano, soy regiomontano, ¿no? Pero no iba más allá, ¿no? No había una identidad de ninguna manera, algo que unificara. Lo mismo el de Perú, pues podría decir soy arequipeño, soy cusqueño, soy limeño. El de Argentina, soy porteño, pero no iba más allá de eso la identidad, ¿no? En todos los países latinoamericanos empezó la construcción de estos símbolos, los primeros héroes, ¿no? ¿Por qué la disputa que se dio por los héroes desde el principio en el primer Congreso Constituyente? Pues porque de un lado estaban los que estaban aferrados a fundar una nueva nación, y ¿qué querían? Pues que los nuevos héroes fueran precisamente los iniciadores de la independencia, Miguel Hidalgo y los insurgentes que le siguieron. Esa fue la primera batalla que ganaron los insurgentes.